¿Te haces tú también un lío a la hora de usar qué y cuál? Bueno, hola a todos, soy Vanessa, profesora de español online, y hoy vamos a aprender a distinguir y a usar qué y cuál. Bueno, confundir qué y cuál y cometer errores al usar uno u otro es bastante común, sobre todo si eres hablante nativo de inglés o alemán, ya que en inglés se puede traducir como which or what y en alemán como was o welcher, y por esta razón causa bastante confusión. Comenzamos. Bueno, voy a comenzar explicando qué es qué y cuál. Pero antes recuerda que puedes activar los subtítulos en inglés, alemán o español si te cuesta seguir esta lección. Bueno, qué y cuál son pronombres interrogativos. Esto quiere decir que los vamos a usar para hacer preguntas. Cada uno de ellos tiene una función y también una estructura en la frase diferente, que no debemos confundir, ni tampoco mezclar, aunque muchas veces sí que podemos usar tanto uno como otro para realizar la misma pregunta. Bueno, vamos a comenzar con unas características básicas de qué y cuál. Lo primero, en general, qué se usa para preguntar por algo general y que no hemos mencionado con anterioridad. Sin embargo, cuál se usa para preguntar por una cosa o persona, un objeto o una persona, pero que ya hemos mencionado antes en la conversación. Y segundo, es que tanto qué como cuál pueden ir seguidos de A, el verbo ser, B, por cualquier otro verbo que no sea el verbo ser, y C, por un nombre. Y la explicación va a estar dividida en estos tres grupos A, B y C. Comenzamos con el grupo A, qué y cuál cuando van seguidos del verbo ser. 1. ¿Qué más ser? ¿Qué más ser lo vamos a usar para preguntar sobre una persona, sobre una cosa, un objeto, o también sobre una idea, una definición? Y lo que vamos a esperar como respuesta es una descripción o una explicación de lo que preguntamos. Por ejemplo, podemos decir, ¿qué es la paella? Y la respuesta sería una explicación. La paella es un plato tradicional valenciano. También podemos hacer la pregunta en plural. Por ejemplo, ¿qué son los churros? Los churros son un dulce típico español para desayunar. Sencillo, ¿no? Ahora vamos a ver esta misma pregunta con cuál. ¿Cuál más ser? O como veis también, ¿cuál es más ser? En este caso sería la pregunta en plural. Aquí, sin embargo, vamos a preguntar sobre un objeto o una persona, una cosa específica, pero de dentro de un grupo. Por ejemplo, vemos aquí a dos personas, hay muchas chaquetas y la pregunta es, ¿cuál es tu chaqueta? Contestación, la roja. Estamos preguntando por una chaqueta de entre un grupo de chaquetas. ¿Cuál es tu chaqueta? La roja. Y lo mismo, por ejemplo, con estos libros. Hay una cantidad de libros y preguntamos, en este caso en plural, ¿cuáles son tus libros? El rojo y el azul. Es decir, de este grupo de libros solo hay dos que son míos, el rojo y el azul. Y esto sería todo con el verbo ser. Ahora vamos a pasar a qué y cuál, pero cuando usamos otro tipo de verbos distintos. Comenzamos como antes, qué más un verbo. Y aquí también lo usamos para preguntar sobre un objeto o una persona, pero también lo podemos usar para preguntar por acciones. Por ejemplo, vemos a Ana buscando algo en la nevera, es decir, está realizando una acción y queremos saber qué está haciendo. Así que preguntamos, Ana, ¿qué estás buscando? Ana contesta, un zumo, tengo sed. En este caso le hemos preguntado por un objeto, por lo que está buscando. Y ahora veamos cuál seguido de un verbo distinto de ser.
En este caso vamos a preguntar por un objeto, una cosa, de entre un grupo de nuevo. Además, ese objeto del que vamos a preguntar ya ha sido introducido anteriormente en la conversación. Por eso vamos a seguir con el ejemplo de Ana y el zumo. Ana está buscando un zumo porque tiene sed. Y la siguiente pregunta es: Ana, ¿cuál prefieres? ¿El zumo de piña, el de naranja, el de melocotón? Dame uno de piña, por favor. Hemos preguntado a Ana cuál quiere de entre todos los zumos que tenemos. Ya hemos terminado con el grupo B. Solo nos queda el C, que sería qué y cuál con nombres. Pero antes, recordad que si queréis hacer algún curso de español, en mi página web tenéis varias opciones de cursos online en directo, entre cursos de nivel, cursos de conversación o cursos de preparación al DELE. Además, podéis practicar vuestro español de forma gratuita con los recursos que encontraréis en el blog, en los podcasts o a través de los ejercicios interactivos en cada entrada de blog. Tenéis todos los enlaces en la descripción de aquí abajo. Bueno, ya estamos en el tercer grupo. Como he dicho, qué y cuál seguidos de un nombre. ¿Qué más nombre lo usamos para preguntar directamente sobre una cosa o una idea? Por ejemplo, Ana se ha tomado varios zumos y le preguntamos: Ana, ¿qué zumo te ha gustado más? El de piña. ¿Qué más nombre? ¿Qué más zumo? ¿Qué zumo te ha gustado más? Esta misma pregunta la podemos hacer con cuál más nombre. Pero en este caso vamos a tener que poner de delante del nombre. Es decir, será cuál más de más nombre. Y significa lo mismo que qué más nombre. Por ejemplo, preguntamos de nuevo a Ana. Ana, ¿cuál de los zumos te ha gustado más? El de piña. Estas dos preguntas tienen distintas estructuras, pero en realidad preguntamos lo mismo. ¿Qué zumo te ha gustado más? ¿Cuál de los zumos te ha gustado más? Y con esto termino la explicación sobre qué y cuál. Ahora os dejo un resumen para que podáis leer de nuevo todos los ejemplos. Parad el vídeo y así lo podéis leer tranquilamente. Bueno, ¿ya lo habéis leído? Hemos llegado al final de la lección y espero que os haya quedado un poquito más claro cómo usar qué y cuál. Podéis practicar escribiendo un ejemplo en los comentarios. Por ejemplo, dime, ¿cuál es el tema de español más difícil para ti? O también puedes ir a mi blog y hacer los ejercicios que he dejado en la entrada sobre qué y cuál. El enlace lo tienes aquí en la descripción. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía para no perderte ninguna lección. Por aquí te dejo un botón y por aquí te dejo un vídeo que quizá te interese y así puedes seguir practicando tu español. Nos vemos en la próxima lección.